Ok, entonces veamos el control número uno. Y acá está la primera pregunta que dice, utilice la base de datos esta, que está en formato CSV, para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el crecimiento poblacional promedio medio de los países, promedio, que es la media, de los países con esperanza de vida mayores a 60 años? Vamos a Excel y vamos a abrir, acá era datos, obtener la base en formato texto o formato CSV. Vamos a buscar, en mi caso debe estar acá, el 1, y me va a cargar una lista previa de los datos. En esos datos había una lista de países con la tasa de crecimiento poblacional y la esperanza de vida. Lo que me está diciendo es que solamente considere a los países con esperanza de vida mayores a 60 años. Hay varias formas de hacerlo. Podría hacerlo de forma manual, borrando a los que son mayores a 60 años, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner igual si, si la esperanza de vida es mayor a 60 años. Vamos a antes de eso, para que no salga ese mensaje. Voy a copiarlo esto sin el formato de tabla. Le pongo si esto es mayor a 60. Entonces, considérame esa tasa de crecimiento. Y si eso no se cumple, es decir, si es menor o igual a 60, déjamelo vacío. Acá le pongo comillas, como si fuera vacío. Ya me está copiando acá 1.2, que es la tasa de crecimiento de Albania, que sí tiene esperanza de vida mayor de 60 años. Y me doy cuenta que copia en la mayoría de casos. Acá copia, copia, copia. Acá copia. Creo que solamente en un caso no copia, porque no se cumple esa condición, ¿no? Acá, por ejemplo, acá la esperanza de vida es 54, es menor a 60, y por tanto acá no copia la tasa de crecimiento de Haití. Y una vez que tengo esa fila, puedo sacar simplemente el promedio de todo esto, donde hay un espacio vacío. El promedio sería 0.9567. Si hubiera sacado el promedio de todo, me hubiera salido un poquito más, un poquito menos, digamos. Me saldría 0.97. El promedio de todos los países, el crecimiento de todos los países, era 97, 0.9720, pero solo considerando los que tienen esperanza de vida mayor a 60, era 0.9567. Esa es esa pregunta, esa es la respuesta a esa pregunta. Sigamos. Dice, utilizando esta misma base de datos, halla la longitud o el largo del nombre de cada país y luego calcule la kurtosis. Entonces, lo que me está diciendo es que estos nombrecitos, quiero saber cuántos espacios ocupan cada uno de esos nombres. Ya habíamos aprendido que hay el subcomando largo, y me dice acá, este nombre Albania ocupa 7 espacios, tiene 7 letras. Y eso lo jalo, y eso serían los tamaños de todos los nombres. Por ejemplo, acá, Puerto Rico ocupa la palabra o el nombre de Puerto Rico ocupa 11 espacios. Trinidad Tobago ocupa 19 espacios. Y si ya tengo esto, puedo sacar la kurtosis de forma sencilla, ¿no? Por ejemplo, me voy a datos, análisis de datos, que habíamos visto la sesión, la semana anterior, estadísticos descriptivos. Selecciono los valores.
Y acá pongo resumen de estadísticos. Y acá me aparece, ¿no? Tenía 68 filas. Veamos si son 68. Si no, 69 menos la primera fila que estaba vacía, son 68 datos. Y ahí, acá tenemos la media, error típico, mediana, y acá sale el kurtosis, 2.61. Ya está, esa es la respuesta a esa pregunta. Sigamos. Dice, utilizando el archivo, calcule la media de la esperanza de vida al nacer de los países que empiezan con la letra P. Eso, como eran solamente pocos países, podrían ordenar los países de forma alfabética. Pero si tendría una base de datos muy larga, quizás podría hacer esto. Pongo extrae acá la palabra Albania. Quiero que se pare en el elemento 1 y extraiga un solo elemento. Entonces, me dice, esta palabra Albania empieza con A. Y así para todos, ¿no? Venezuela empieza con V, Perú empieza con P. Y luego voy a hacer algo acá que dice, si esto es igual a P, entonces cópiame la esperanza de vida. En caso contrario, deja un espacio vacío. Jalo esto. Y en esta fila G me está poniendo solamente los valores de esperanza de vida de los países que empiezan con P. P, P, P. Y ahí simplemente lo que hago que es, me dice la media o el promedio de todo esto. Saldría 72.83. Esa sería la media de la esperanza de vida de los países que empiezan con P. ¿Hay preguntas, chicos? Veamos, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto debo ahorrar mensualmente si deseo retirar 600.000 soles dentro de 100 meses? Considera que el banco paga una tasa de interés mensual de 0.31%. Inicialmente voy a depositar 50.000 soles. Entonces, ya desde el enunciado me doy cuenta que lo que quiere decir, lo que me está pidiendo es el pago mensual, ¿no? ¿Cuánto debo pagar o depositar mensualmente? Por tanto, acá el comando va a ser pago. En el comando pago lo que me pide es la tasa de interés, la cantidad de periodos, el valor que voy a poner inicialmente y a veces me pregunta si el valor final o el tipo de valor final. Eso en ese caso no. Entonces pongo esos datos. Acá le estoy diciendo que de 10 sería la tasa, es decir, la tasa que me paga el banco, 0.31. Este E10 sería la cantidad de periodos, 100 periodos. F10, que sería cuánto voy a depositar al inicio, y C10, cuánto quiero tener en el valor final, en el periodo final. Entonces, recuerden que siempre pongo acá menos 50.000 porque es algo que estoy desembolsando. Estoy depositando, es un egreso para mí eso. Y acá me está diciendo que el resultado es menos 4.544.93, que sería lo que debo poner al banco cada mes, de modo de que luego de 100 meses pueda retirar 600.000 soles.
Luego, la última pregunta. Saúl recibe 10.000 soles mensuales durante los siguientes 4 años. Por costumbre, él gasta la tercera parte de sus ingresos y ahorra lo demás en el banco. El banco le ofrece una tasa de interés mensual de 0,6%. ¿Cuánto tendrá Saúl al final de los 4 años? O sea, acá, ¿cuánto tendrá, no? Eso es valor futuro. Entonces, el comando que voy a utilizar, o la fórmula que voy a utilizar, va a ser valor futuro. Y esta fórmula, o este comando, lo que me pide es a qué tasa voy a depositar, la cantidad de periodos, cuál va a ser el pago inicial que voy a poner al banco, y en caso necesite, acá otros daditos más, como el valor actual. En este caso, la tasa de interés va a ser 0,6%. La cantidad de periodos me dice 4 años, que serían 48 meses. ¿No? 48 meses porque esta tasa está en meses, entonces el periodo también tiene que estar en meses, ¿no? F5, que sería el pago. Bueno, F5 es el pago, eh, um, es lo que me sobra luego de haber gastado, ¿no? Me dice 10.000 soles, entonces yo gasto la tercera parte, que sería 3.333 soles, y lo que voy a ahorrar es 6.666 soles. Y finalmente G5, porque le estoy diciendo que no voy a poner nada al inicio, me sale esa cantidad. O sea, al final de esos años, eso es lo que va a recibir eh, Saúl luego de haber ahorrado en el banco. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, genial. Entonces vayamos al control 2, el de hoy día. ¿Dónde está? Lista para ello. Y acá me preguntan, pregunta 1. Explique qué hacen las siguientes líneas de código. Son 2 líneas que hemos visto la sesión anterior, lo deben tener en el do file. Lo que hacen esas 2 filas es lo siguiente. Me está diciendo, voy a definir que el valor 1 corresponde a mujeres y que el valor 2 corresponde a hombres. Cuando aparezca el valor 1 es porque se refiere a mujeres y cuando aparezca el valor 2 se refiere a hombres. Toda esa información de que 1 es mujeres y 2 hombres, guárdala con el nombre género subguión. Esa es una información que está guardando con ese nombre género subguión. Eso es la primera fila. Y la segunda fila me dice, esos valores que has guardado en la variable, en la memoria con el nombre género 2, atribúyelo a la variable género 2. De vuelta. Creo que eh, expresé mal al final. Veamos. Los valores que tú has guardado en tu memoria con el nombre género subguión, atribúyelos a la variable género 2. Es decir, si en la variable género 2 aparece el número 1, atribuye que es la categoría mujeres. Si en la variable género 2 aparece el número 2, atribuye que tiene una categoría de hombre. Entonces, para eso sirve estas filas, que básicamente es para construir variables categóricas, ¿no? Para asignar las categorías a una variable. Pregunta, chicos. Acá me dice, utilizando el complemento de Excel del BCR, obtenga la información de las reservas internacionales en dólares y nos dice, para diciembre del 2022,
las reservas internacionales en dólares era tanto. Busquemos, vayamos a Excel, abramos acá PCR Data, seleccionar series, buscamos acá reservas internacionales en dólares, actualizamos, y acá en diciembre me aparece 71.883.37. Este o este, uno de estos dos. Que corresponde a un cambio con el mes anterior de, ¿cuánto? Veamos. Una reducción de 1.151 millones, ¿no? 1.551 millones. No sería esta opción, ¿no? Para diciembre del 2022, las reservas internacionales en dólares fueron de 71.883.37 millones, es decir, 1.551.69 millones menos que el mes anterior. Ok, esa era la respuesta. Sigamos, dice, explique cuál es el error en la siguiente línea de código. Dice, genérame una variable con el nombre variable 1 que tome el valor de 0 si la variable 2 toma el valor de 1. ¿Cuál es el problema acá? Este doble igual, ¿no? Nosotros habíamos dicho que cuando teníamos un condicional if, después del if venían los dos signos iguales y antes del if venía simplemente un signo igual. Acá es al revés. Acá debería ser dos iguales y acá un solo igual. Si no, esa línea de código no corre. Y es un error típico que sucede. No es necesario replace. Replace sería la siguiente línea, ¿no? Si quieres una línea después, replace. Pero en sí, esa línea, puede correr por sí sola, pero con este igual y acá doble igual. Digamos, dice, para convertir una variable numérica a una con de formato texto, puedo utilizar the string, the code, encode, toString. Sería toString, ¿no? ToString dice string hacia texto, ¿no? Una numérica la convierto a texto con toString. Convertir una texto a una numérica sería the string. Convertir un texto a categórica en code. Sería, en este caso, toString. Siguiente. Marque la alternativa incorrecta. Dice, para utilizar el comando find debe conocer el nombre exacto del comando que quiere buscar. Creo que eso es falso. Veamos el siguiente. El log file puede guarda todos los comandos utilizados y resultados que se generaron al utilizar stat. Así, al final de la sesión anterior vimos que un log file guarda todo, ¿no? Todos los resultados, las tablitas, los comandos. ¿La base de datos de Stata tiene formato ETA? Sí, ¿no? Hemos visto que los comandos, perdón, las bases o la base que utilizamos en la anterior clase, por ejemplo, que era mi data, tenía formato ETA. Entonces es verdadero ese. Para utilizar el comando ssinstall debe conocer el nombre exacto del comando, sí. Justo dijimos ahí la sesión anterior de que para utilizar eso tenemos que saber exactamente cómo se llama el comando. Y también dijimos que muchos comandos tienen abreviaciones. En este caso, para abreviar browse, simplemente podría utilizar br. El incorrecto es ese primero que dice, para utilizar el comando find debe conocer el nombre exacto. No. El comando find lo único que hace es que busca en internet todas las coincidencias con cualquier palabra o oración que tú pongas. Yo le puedo poner find
no sé, autocorrelación. Y me va a buscar en internet todos los comandos que tengan algo que ver con autocorrelación. No necesito saber exactamente cómo se llama el comando para buscarlo. Ok, chicos, esas serían las 5 preguntas. ¿Dudas? Si no hay dudas, vayan abriendo, les he pasado por el chat un do file que se llama sesión 5 y además les he puesto una base de datos que se llama Cenama-ejemplo. Bien, chicos, entonces los siguientes controles que vienen van a tener la misma estructura que estos, ¿no? Para marcar, escribir de forma abreviada. La idea es de que vayan repasando un poco lo que se va avanzando. Igual saben que se elimina 2 controles, así que si no han dado el control o han sacado una baja nota, todavía hay un montón de controles. Y ahora sí, avancemos lo que teníamos para hoy. Hoy es la sesión número 5 y ya les pasé el do file y la base de datos. Veamos, primero siempre limpiamos lo que está abierto en la base de datos y luego le decimos a Stata en qué carpeta vamos a trabajar. En mi caso le voy a decir, trabaja en esta carpeta que se llama sesión 5. Borro eso y ahora Stata va a trabajar en esa carpeta. Disculpa, Diego, no sé si podrías volver a pasar los archivos Ok. por el chat, por favor. Ya está en el chat de vuelta. Gracias. Ya, genial. Y empecemos con cómo importar base de datos. Bueno, si la base de datos está en formato DTA, que es formato Stata, solamente con use, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior, en este caso, si abrimos mi base de datos en llama ejemplo, le pongo simplemente el nombre, punto DTA, o lo pongo entre comillas, ¿no? Cualquier otro es válido. Así sencillamente abro eh, una base de datos que ya está en formato DTA. Eso es sencillo, ¿no? Pero ¿qué sucede si la base de datos que me han asignado a trabajar no está en formato Stata, sino está en otros formatos? Formato Excel, formato CSV, formato texto, formato... eh, ¿qué formatos más hay? Formato SPSS, formato R, formato... Hay miles de formatos, ¿no? Para eso sirve este comando que se llama import. Luego de import, lo que pide el comando es decirle en qué formato está la base de datos. Luego decirle using y ponerle acá el nombre del archivo. Vamos a pedir la ayuda a Stata. Vamos a decir help import. Y acá me dice Stata que este comando sirve para importar bases de datos. Pero lo que me interesa es lo siguiente. Desde acá. Summary of the different methods. Un resumen, una lista de los métodos. Acá me dicen, si quieres importar un archivo Excel,
pones import Excel y luego using y el nombre del archivo. Esos Excel usualmente están en formato XLS o XLSX. Pero también puedo importar archivos en formato texto, que usualmente están en formatos text, que serían, y la forma de importarlo sería import delimit. Hay otro tipo de archivos como ODBC, hay otro tipo de archivos infile, otros infix, otros SAS. Este SAS es el de se utiliza un montón en ciencias, en otras ciencias sociales. Acá hay otros formatos. Este SPSS, que utilizan también un montón los de ciencias políticas, antropología. Formato FRED, formato Haber, DBase. Esta también DBase es bien utilizada sobre todo en bases de datos grandes. Y otros tipos de formatos, esos son files que utilizan más los geógrafos. Y básicamente esos son los más utilizados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. La sesión anterior, o no, hace varias sesiones, yo les mandé estas bases de datos, que eran COVID y fallecidos COVID. Voy a poner acá y los voy a abrir. Por ejemplo, voy a tratar de abrir este ya, que está en formato text. Voy a copiar el nombre y le voy a poner acá el nombre. Vamos a ver si lo abre. Estoy diciendo, impórtame una base de datos delimitada usando ese nombrecito de archivo. Espero. Y acá me dice, hemos detectado 10 variables y 217.566 observaciones. Abro y acá está. Esa misma base de datos que abrimos en Excel, ahora está acá. Eso sería uno que sea formato texto o formato CSV. Uno que sea en formato Excel. Yo no tengo ahorita uno en formato Excel. Uno en formato DBase. Vamos a buscar. Tengo algo en DBase. Vamos a hacer uno que esté en formato SPSS. Vayamos a INEI microdatos. Microdatos. Y acá aparece microdatos INEI. Entro. Acá hay una pestaña que dice consulta por encuestas. Voy a buscar acá la encuesta demográfica y de salud familiar. Está acá. Elijo cualquier año. Y pongo el periodo único. Y acá me doy cuenta que esta base de datos, la ENDES, la encuesta demográfica y de salud familiar, está partida en 13 módulos. Y cada módulo se puede descargar en formato SPSS o en formato DBF. Descarguemos cualquiera. Vamos a descargar este que es características del hogar. Descargo en SPSS. Voy a descargar donde estoy trabajando. Y también lo voy a descargar en DBF. Descargo. Y cuando voy, acá está comprimido. No lo voy a descomprimir. Hago anticlic. Extraer aquí. Hago anticlic. Extraer aquí. Voy a sacar eso. Acá está. Acá está la información de ese módulo. Voy a jalar cualquiera. Lo que me importa es que está en formato SAP. Y luego
Voy a jalar acá. Cualquiera. La idea es de que este de acá está en formato SPSS y este de acá está en formato DBF. Entonces voy a abrir. Primero el de DBF. Voy a poner, ¿dónde está mi externo? Si no mal recuerdo es el DBase. Vamos a poner acá el nombre. ¿Cómo se llama? Rec0.dbf. Y le voy a poner clear para que esta taiga, ¿ok? Tengo una base abierta, la voy a limpiar para abrir una nueva. Borro. Y acá me dice, no hemos encontrado ese archivo. Creo que está mal escrito. Ahora sí, acá me dice. Hemos encontrado 44 variables y 37.474 observaciones. Entonces acá he abierto un módulo de la ENDES, bastante grande, que estaba en formato DBF. ¿Cómo abro? Diego, Dime. una consulta, ¿a qué se refiere con observaciones? ¿Son errores o No, datos en sí? observaciones son filas. Ah, Cada ya, fila es una gracias. observación. En este caso, cada fila es un hogar. Esta fila es un hogar. Para cada hogar están los valores de cada variable. Vamos a Gracias. ver. Ya, genial. Ahora quiero abrir la que estaba en formato este. Vamos a poner propiedades y acá me dice. Su formato es .sap. Lo voy a abrir. .sap. ¿Cómo era? Import, ¿no? Import using y clear. Ahí me falta ponerle qué tipo, ¿no? Yo no me acuerdo qué tipo es. Veamos si me equivoco o no me equivoco. Borro. Y acá me dice, está bien, hemos importado una base de datos SPSS que se llamaba rechm.sap y hemos detectado 8 variables y 2.727 observaciones. Por tanto, cuando veo acá, hay 8 columnas y 2.727 filas. Entonces, pueden importar cualquier tipo de base de datos. Esté en R, esté en Python, esté en lo que sea. Sí, bueno, este comando import, como hemos visto, tiene casi todos puede importar casi todos los formatos conocidos. Acá hay inclusive algunos ejemplos. Pero en caso en caso ustedes estén en una base de datos cuyo formato es muy extraño, lo único que tendría que hacer es find it y poner ahí, no sé, quiero abrir, quiero importar una base en formato Python. Y acá me va a decir, seguro, perdón, debería ser data. Debería ser data. Importar. Y acá me va a decir seguro algunas cositas. Y por ahí debe aparecer algo que tenga que ver con el tema. Pero con el comando import es suficiente. La mayoría de bases de datos están con eso. Se pueden con ese comando. Ok. Antes de continuar, abramos esto. Senama ejemplo. ¿Qué es Senama? Senama es el Censo Nacional de Mercados de Abasto. Vamos a buscar información. Senama. Resulta
que este censo se realizó en el 2016, un censo bastante importante, pero que lamentablemente no se ha continuado, no se continuó en los siguientes años, pero que es muy rica. Si ustedes quieren hacer alguna investigación con esa base de datos, es muy interesante. Da información sobre el tamaño de los mercados, si los mercados tienen, cuántos puestos tienen los mercados, si los puestos son propios o son alquilados, cuánto cuesta el alquiler de cada puesto, cuáles son los precios promedios, si son mayoristas, minoristas, si cuántas personas atienden en cada puesto, qué tipo de productos. Es de verdad muy, muy, muy rica esta base de datos. Ojalá pronto se vuelva a hacer. Y se puede descargar en el INEI, pero yo les he pasado ya la base de datos, así que ábranla. Y veamos, abramos la base y veamos qué hay. Lo primero que me tengo que fijar es cuántas filas y cuántas columnas hay, ¿no? Lo primero acá, variables, 32. Tengo 32 columnas. ¿Cuántas filas? 2.612. 2.612 filas. Luego lo que me tengo que fijar es a qué nivel de observación está mi base de datos. ¿Está a nivel de mercado? ¿Está a nivel de distrito? ¿Está a nivel de puesto? ¿A nivel de qué? Otro tipo de encuesta podría estar quizás a nivel de persona, a nivel de hogar, a nivel de vivienda. Entonces veo, esta fila, ¿qué representa? Representará un mercado, un puesto de mercado. Me voy a estar chequeando, a ver qué dice. Acá, esta variable es código de departamento. Este es nombre de departamento, código de provincia, nombre de provincia, código de distrito, nombre de distrito. Vamos acá. Este es nombre de mercado. Y el siguiente es tipo de mercado, mixto, minorista, mayorista. Luego preguntan, ¿el mercado tiene licencia de funcionamiento? ¿El mercado tiene certificación de defensa civil? ¿El mercado tiene reglamento? ¿Tiene título de propiedad? ¿Está registrado? ¿Cuál es su área? ¿Cuál es el área construida? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Es administrada por quién? ¿Por el municipio o por una junta directiva o es privado? ¿Cuántos puestos están en funcionamiento? ¿Cuántos puestos de verduras? ¿Cuántos puestos de frutas? ¿Cuántos de carnes? ¿Cuántos de aves? ¿Cuántos de pescados? ¿Cuántos de abarrotes? ¿Cuántos de comida? ¿Cuántos de limpieza? Otro tipo de, de, de productos. Material predominante del local, material predominante de los pisos de los locales, material del techo. Entonces, cada fila me doy cuenta que es un mercado, porque está preguntando qué tamaño tiene el mercado, cuántos puestos tiene el mercado. Entonces, cada fila es un mercado. En total tengo información de 2.612 mercados. Esto en realidad es una muestra, es una parte de la Cenagro. La Cenagro es mucho más grande, pero pesa mucho para... El peso de la Cenagro completita es demasiado y lo partí para que sea más fácil trabajar. Creo que acá solamente están los de alguna, solamente unos cuantos departamentos, no están todos. Entonces veamos. Para explorar una base de datos, los comandos más comunes perdón, describe, codebook, esos dos son los más comunes. Pongo describe y lo que va a hacer Stata es darme una tablita corta sobre información de las variables, el tipo de variable y el formato y una descripción. Por ejemplo, la variable CSDD es una variable texto que tiene información sobre el código de departamento. La variable P39-1 es una integer, un entero, donde se contesta la pregunta ¿cuántos puestos fijos en funcionamiento hay en Verduras? Y así, toda la información. Una tablita resumen.
Pero si yo quiero solamente esa información, pero de algunas variables, pongo el describe y luego pongo qué variables quiero que describan. Acá le he puesto solamente P29 y P36-2. Y acá aparece P29 es una variable byte. En ese caso es una categórica que responde a la pregunta tipo de mercado. La P36-2 es una variable entera que responde a la pregunta número de puestos en funcionamiento. Para eso sirve describe. Codebook, veamos para qué sirve Codebook. Codebook también describe las variables, pero de forma más detallada. Veamos. Como se dan cuenta, es bastante largo. ¿Se acuerdan de este more? ¿Qué hago para que ya no aparezca ese more? Tengo que estar haciendo clic more, more. Para borrar ese more, voy a poner acá al inicio set more off. Este comando va a desactivar eso de estar haciendo clic cada rato. Y ahora sí. Uy, ¿por qué no lo cierro? Set more off. Ya, ahora sí. Entonces lo que está diciendo es está describiendo cada variable, pero con mayor detalle. Veamos el primero. La variable CCDR me dice que es el código de departamento. El tipo, cuántos espacios ocupa ese texto, y acá algunos ejemplos, no son números, pero en texto. Y acá me dice cuántos valores perdidos o espacios vacíos hay en esa variable, 0. Acá también otro departamento. Veamos una numérica. Una numérica. eh, una numérica. Busquemos. Área de terreno. Área de terreno no es un texto, sino es un número. Entonces me dice P32-1 responde a la pregunta el área del terreno. ¿Qué tipo es? Numérica. Va desde el 10 hasta este valor que es 500.000. Y hay 0 valores perdidos. La media de ese valor, o sea, la media del área del terreno es 2.927. La desviación estándar 12.223. Y acá los percentiles. Percentil 10 es 200, percentil 25, 420 y así. ¿Y qué sucede cuando es una categórica? Vamos a ver aquí. Ah, mm, Una categórica tipo. La P29 es una categórica, es decir, le pregunta, ¿qué tipo de mercado eres? Y puede ser minorista, mayorista o mixto. Acá me dice mayorista, minorista y mixto. Me dice 44 son mayoristas, 2.303 minoristas y 265 son mixtos. Hay 0 valores perdidos. Igual, si yo no quiero que haga el codebook para todos, solamente para unas cuantas variables, le pongo acá la lista de variables que quiero que haga, que me mande la información. Ya está. Listo. Eso es para explorar eh, qué variables hay en nuestra base de datos. Sí, buena pregunta, Luis. Sí. En estricto sí, pero en esa base de datos lo han guardado como de otra forma, ¿no? Eso ya es un problema de cómo lo guardan el que hace o el que digita la base de datos. Y esto también tiene que ver con que cuando uno digita una base de datos y luego la convierte a otro formato y luego la manda a otra persona y esa persona lo guarda en otro formato, ahí se van distorsionando esas cositas de tipo de variable, tamaño de variable. Pero no trae problemas al fin y al cabo. Son cositas. Vamos a ver. Por ejemplo, P35 es una variable, acá me dice byte,
Acá me dice íntegro o intercalong. Eso de los tipos de variables en estricto a veces no se cumple porque se guarda mal o se va distorsionando el formato. ¿Sí? Ya habíamos dicho que para abrir la base de datos simplemente ponemos browse y acá se abre la base de datos, ¿no? Pero si yo quiero abrir parte de la base de datos, lo que puedo hacer es restringirla. Por ejemplo, acá quiero que me muestre la base de datos, pero solamente los que están en el distrito de Lima. Entonces pongo browse, que es mostrar si la variable distrito es igual a Lima. Borro. Y acá me está mostrando solamente unos cuantos, que son los que están en el distrito de Lima. Yo le podría poner los que están solamente en el distrito de Cusco. Y acá está, me muestra unos cuantos. ¿Qué más también le puedo restringir de otras formas? Por ejemplo, le puedo decir, muéstrame solamente los que en la variable P29 tienen el valor de 2. Esos son los que son minoristas. Y acá está, abro. Y acá aparecen solamente los que son minoristas. Todos son minoristas. Otra forma de restringir, por ejemplo, los que tengan un área mayor a 100. Borro. Y acá está, estos son los que tienen un área mayor a 100. Otro. No, esos son puestos, más de 100 puestos, no es área mayor a 100. La variable P36.2 es puestos, no es área. P36.2, número de puestos. Esto era, muéstrame solamente los mercados que tengan más de 100 puestos. El siguiente, muéstrame los mercados que son minoristas y a la vez tienen más de 100 puestos. Corro eso y acá me aparecen solamente los que son minoristas y a la vez tienen más de 100 puestos. El de acá ya es un poquito distinto. Acá me dice, muéstrame los que son minoristas o los que tienen más de 100 puestos. Esta rayita de acá se refiere a O. Este símbolo de acá se refiere a I. Vamos a ver en un rato eso en la tablita que les voy a pasar con esa información. Y también puedo restringirlo de otra forma. Por ejemplo, acá. Muéstrame solamente la primera fila. Acá me dice, muéstrame la información que esté en la primera fila. Muéstrame la información que esté de la fila 1 a la fila 10. 1 a la 10. Y acá muéstrame la información que esté de la fila 10 a la última fila. Poner a la última fila. Entonces, para eso sirve esto. Cuando dices in, le estás diciendo de a la tal fila. Por ejemplo, le voy a decir, muéstrame solamente la fila 10. Acá está la fila 10. Y así van jugando. A veces es necesario solamente mirar una parte de tu base de datos. ¿Y con preguntas hasta ahí? Ok, chicos. Y son las 9:51. Si continúo, voy a tener que terminar todo esto porque es parte uno solo. Así que mejor lo dejamos acá. Y ya continuamos la siguiente semana porque
el jueves es feriado, así que ya nos vemos el 11 de abril. Sí, chicos, espero que pasen un feliz feriado, así que descansen y ya nos vemos en una semana. Cuídense, chicos. Gracias, Diego. Hasta luego.